buenas noches. Aquí andamos de vuelta, dando guerra con el programa, con nuestro programa youtubero, el canal del Ingenio en el estudio. Y como como lo puse en Facebook, que ya se nos han dado muchos likes, sigan dando likes y síganse suscribiendo, no sean gachos. Como lo anotamos en Facebook, y esta tarde-noche, tenemos a la contraparte de la plática que tuvimos en el programa anterior sobre la planta de amoníaco de Topolobampo. La plática anterior, si recuerda, tuvimos al arquitecto Peña y al licenciado Pinzón, que son miembros del colectivo que está en contra de la planta. Y hoy tenemos a un representante de GPO, que ahorita vamos a platicar con él, que es el ingeniero Víctor Hugo Vaca Cuellar. Voy a leer el currículum porque está medio larguito. Y ya saben que a estas alturas de mi vida la memoria no es muy fuerte. Él es Project Development Manager de Gas y Petroquímica de Occidente, que es lo que conocemos y todo el mundo dice GPO, ¿no? Correcto. Es ingeniero en tecnología química por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Darmstadt en Alemania y cuenta con un título en tecnología de seguridad por la Universidad de Wuppertal, no sé cómo se pronuncia, Wuppertal, sí. Wuppertal, en Alemania también. Actualmente él se desempeña como responsable de desarrollo de proyectos en gas y petroquímica de Occidente, donde se encarga, entre otras cosas, del manejo ambiental del proyecto. Así que tenemos un invitadazo y vamos a escuchar la postura real, pues, de la compañía a través del ingeniero acerca de la planta de amoníaco, ¿no? Primero, Víctor, te voy a decir Víctor, ¿no? Porque sí, claro, ya nos mucho gusto. Mucho gusto igual, pero ya nos habíamos visto. Primero, quisiera que nos dijeras, primero, qué es GPO, a qué se dedica, de dónde son y todo una breve resumen más o menos de lo que representa la empresa, lo que hacen. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar del proyecto, nuestro proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Pues empezaré definitivamente quizás hablando acerca de Gas y Petroquímica de Occidente, que es GPO. Sí. Es una empresa mexicana que se creó para operar la planta de fertilizantes en Topolobampo. Sí. Es 100%, pertenece el 100% al grupo Proman. Sí. El grupo Proman es una empresa suizo-alemana que se creó hace alrededor más o menos de 40 años. Sí. Proman viene de Project Management, ¿no? Okay. Fueron 3 ingenieros, 2 alemanes y un escocés, que decidieron hacer su propia empresa. Empezaron con manejo de proyectos y luego fueron aumentando en el sentido de que primero empezaron con manejo, luego hicieron ingeniería, luego se pasaron a la construcción, operación, y ahora el grupo Proman se dedica prácticamente a toda la cadena, sí, de producción de productos petroquímicos. Okay. Y los más importantes son para nosotros los fertilizantes por un lado y el metanol por otro lado. Sí. Todos petroquímicos, y lo que es muy importante, en realidad el insumo más importante para nosotros es el gas natural. Entonces, por ahí empieza un poquito el tema, o sea, ¿por qué estamos también en Sinaloa? Sí. ¿No? El tema de, pues, para nosotros invertir en México, se dio la oportunidad después de la reforma energética. Sí. Entonces, habían dos caminos: seguir un poco el tema del metanol o del fertilizante. Sin embargo, era más lógico dedicarse al tema de los fertilizantes, y sobre todo en el norte de México, porque hay una escasez tremenda de los fertilizantes. Okay. Entonces teníamos un mercado
¿no? Un mercado que necesita el producto, Sí. y teníamos el insumo más importante, que sería el gas natural, por la llegada del gas natural con los 2 ductos que vienen de Estados Unidos. ¿No? Es así como nace la idea de una planta de fertilizantes en Sinaloa. Sí. Luego empieza, en Sinaloa está bien, tenemos el mercado no solamente de Sinaloa, sino de los estados adyacentes. Sí. Pero ¿dónde puedes colocar una planta de fertilizantes? Entonces es importante ver, dónde llega el insumo, ¿no? Y luego también el tema de la logística. ¿Cómo vas a poder trabajar con tu producto? ¿Cómo lo vas a poder sacar al mercado? Sí, para comercializar. Así es. Entonces es ahí que llegamos a la conclusión de que Topolobampo era el sitio ideal, porque tiene puerto, Sí. tiene vía férrea, tiene carretera y hasta un aeropuerto, ¿no? Que tenemos Sí. entre Mochis y Topolobampo. Sí. Entonces empezamos a armar un proyecto y armarlo desde el 2012. En octubre del 2012 fue la primera vez que un grupo de Proman de ingenieros vino a Topolobampo a ver más o menos dónde se podría instalar la planta de fertilizantes. Y es ahí desde el 2012 que hemos empezado a trabajar. Sí. Vimos el tema de dónde se lo podría poner, en qué terrenos, si habían terrenos disponibles, sobre todo en el tema del puerto, ¿no? Así. Entonces es ahí donde vemos las posibilidades del terreno en los cuales estamos ahora, Sí. ¿no? Porque pues teníamos acceso al mar, acceso a la vía férrea y a la carretera, ¿no? Okay. Entonces, pues para nosotros muy interesante el tema de que tenemos el mercado, tenemos el insumo más importante y tenemos los puntos estratégicos para la logística del producto. Okay. Entonces, en el 2013 iniciamos con los estudios ambientales, porque para verificar si el sitio era el adecuado. Entonces empezamos con unos estudios de caracterización ambiental previos al estudio del manifiesto de impacto ambiental, que es en realidad, pues, como yo le llamo, la madre de todos los permisos. Si no tienes un estudio o un manifiesto de impacto ambiental o un resolutivo, entonces no puedes pedir nada, ¿no? O sea, no te dan licencias de construcción, no te dan ningún otro permiso, ¿no? Entonces fue así que empezamos con todos los estudios. En el 2013 presentamos el manifiesto de impacto ambiental, lo presentamos en diciembre del 2013. Sí. ¿Ya? Y nos presentamos en realidad ante todas las autoridades. En ese entonces, pues, el alcalde era del PAN, era el señor Zenón. Sí. O Zenén, perdón. Zenén. Y así, pues, estuvimos trabajando en realidad con todas las autoridades, ¿no? Con la Semarnat, con la CONAM, con la Profepa. Nos presentamos a todos en el sentido de que éramos nuevos, ¿no? De alguna manera, pues, es nuestro primer proyecto en México. Y entonces empezamos a trabajar con el municipio, con el estado y con la federación. Sí. Entonces, al entregar el manifiesto de impacto ambiental en diciembre del 2013, es que surge, por ejemplo, una primera duda de la Semarnat. Dice, porque nosotros presentamos todo el estudio y pues describimos que el sitio no tenía vegetación. Uh-huh. Entonces la Semarnat dice, pues esto está raro. Entonces mandan a 3 técnicos de la Semarnat que estuvieron una semana revisando el sitio, ¿no? Revisando el sitio, si definitivamente pues no tenía vegetación. Todo por verificar si teníamos que aplicar la ley forestal o no, ¿no? Okay. Entonces ellos estuvieron verificando. Luego tuvimos una resolución de la CONAM donde decía de que era prácticamente difícil poner una planta de fertilizantes en esta zona debido a que es un sitio Ramsar, sí, ¿no? Sí, entonces, pero ¿por qué esa negativa de la CONAM? Es porque en la zona había muy pocos estudios
muy pocos estudios. Entonces, no, la CONAM de alguna manera no podía manifestarse sin tener una línea base que te indique cómo estaba la situación ambiental de la zona. Entonces, al nosotros hacer un plan de manejo ambiental prácticamente donde la autoridad te indica prácticamente que hagas una línea base para que la misma autoridad después te controle, ¿no? O sea, nosotros prácticamente hemos hecho todo el trabajo de línea base durante todos estos años haciendo estudios. Yo creo que ahora la bahía de Huira o el complejo lagunar es pues uno de los complejos más estudiados en la actualidad. Sí, con la raíz de... Sí, porque empezamos a estudiar el tema de la flora, fauna, el tema de la tortuga marina. En realidad, pues todo lo que implica una construcción o un proyecto en una zona, ¿no? Sí. En esta zona o donde queríamos ubicar el proyecto. Sí. Entonces, en abril del 2014 recibimos el resolutivo del impacto ambiental con las condicionantes donde es ahí ya donde la CONAM en realidad también da el permiso y todas las demás autoridades, porque en realidad para recibir un resolutivo pues la Semarnat envía los documentos en realidad a todas las entidades que de alguna manera tienen que ver con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos el resolutivo ambiental y empezamos a trabajar con todos los otros permisos, ¿no? Sí. Con todos los otros permisos. Teníamos todos los permisos porque hay que aclarar de que, por ejemplo, los permisos de construcción o los permisos del municipio son por un determinado tiempo, mayormente 2 años. Tienen que renovarse, ¿no? Entonces tienen que renovarse. Entonces estamos siempre prácticamente como renovando algunos permisos. El resolutivo ambiental también lo renovamos ya una vez en el 2018. Sí. ¿No? Y hemos seguido trabajando prácticamente con los tres poderes, ¿no? O sea, con el municipal, con el estatal y el federal. Prácticamente, pues porque tenemos que trabajar siempre con la autoridad. O sea, siempre tienes que pedir permisos. Hay algunos que son estatales, por ejemplo, el tema de la carretera, ¿no? Es un permiso estatal porque la autopista es estatal. Luego, pues los municipales son uso de suelo, ¿no? Construcción, y tenemos otros como permisos de la Secretaría de Marina, ¿no? Porque de alguna manera pues estamos al lado del agua, sí. Y así, ¿no? O sea, sí. una cantidad increíble de permisos. Por otro lado, paralelo, digamos, a toda la normativa mexicana, que es lo que acabo de mencionar brevemente, tenemos toda la normativa internacional, que es más compleja. ¿Y por qué la normativa internacional? Porque somos un proyecto financiado por el Banco Alemán, el Banco de Desarrollo Alemán, con el aval del gobierno alemán. Entonces, pues para obtener el financiamiento a través del Banco Alemán, tenemos que seguir la normativa del Banco Mundial, la normativa de los principios del Ecuador, por ser un proyecto en México, sí. Y la normativa de los Common Approaches, que es una normativa especial de la Comunidad Europea, porque un banco europeo nos financia. Sí. Entonces, llevamos esas 3 normativas donde, paralelo, digamos, a todas las condicionantes ambientales y sociales que nos da el gobierno mexicano, nosotros tenemos un sistema de gestión que es el que define toda la normativa internacional, sí. ¿No? Por ejemplo, tenemos un plan de acción de biodiversidad, ¿no? Que en realidad va mucho más allá de la normativa mexicana, donde nos pide ganancias netas de biodiversidad. ¿Ya? En el tema, por ejemplo, de los impactos, que podríamos hablar después, ¿no? De los impactos y de la charla que escuchamos el otro día, sí. Del doctor Páez, ¿no? Sí, de los impactos. Entonces, pero nosotros tenemos la normativa internacional que nos obliga en realidad a demostrar que tenemos ganancias netas. Y
Y para ello tenemos auditorías cada 6 meses que nos manda el banco alemán, donde nosotros no conocemos la empresa. Son mayormente empresas internacionales, como Goldar, que es una empresa gringa. Luego tenemos Rina, que es una empresa italiana, y así, ¿no? O sea, en realidad, pues ellos están variando continuamente todas las auditorías y vienen y verifican que definitivamente todas las acciones se estén cumpliendo, ¿no? Es así que pues estamos prácticamente siempre trabajando, ¿no? Trabajando, actualizándonos en todos los temas pues sociales y ambientales. ¿En América Latina o en América del Norte tienen alguna otra obra? Sí, en Estados Unidos se acaba de... Bueno, ellos empezaron con nosotros. Se acaba de construir la planta de metanol más grande de Estados Unidos, en Texas, y pues nos ganaron. Nos ganaron, ¿no? Ellos en realidad empezaron después y terminaron antes. Okay. Porque nosotros estamos ya pues casi 8 años, ¿no? Sí, o sea, desde 2012, okay. Pero en 2013 en realidad empezamos con los estudios, ¿no? Okay. Entonces en Estados Unidos tenemos esa planta. Bueno, hay muchas dudas, ustedes las saben, y te las tengo que preguntar porque primero, hay fotos, a raíz de todo esto, digo, yo soy pediatra, ya lo sabes, y me he ido metiendo en el tema, como todo ciudadano escuchaba y a veces toma uno partido y ni sabe, ¿no? Pero agarra uno partido por lo que escucha, ¿no? Pero pues me he ido metiendo en el tema a raíz de estos programas porque pues es mi obligación también el saber de lo que vamos a hablar, ¿no? Y tratar de estar más o menos preparado. Y mucha gente también que sabe que andamos en este tema y con el canal me ha mandado información, me ha mandado datos que me han ayudado bastante a, pues más o menos a ver, a semblantear los dos lados de la moneda, ¿no? Y lo primero que te quiero decir, es un humedal. Y me mandan fotos de Google Earth de antes 2012, donde todo es un área inundada, y fotos en la actualidad donde está rellenado y ahí sí pues era un humedal que ya no existe, ¿no? Eso genera daño en el medio ambiente, en la ecología, pues, de esa área, ¿sí? Y en teoría, según me lo mandan, a causa de esa discrepancia, Sofemat se llama. Sí, Sofemat es la de zona federal. Bueno, Sofemat, y me dan el nombre de la persona que hoy vive en La Paz, no autorizó el proyecto, y supuestamente y me hacen llegar también una carta que le entregaron, que aquí la traigo, con fecha de recibido para el alcalde del municipio de hace un año, en donde piden el documento donde es la CONAM, ese documento es de la CONAM, ahorita lo aclaro. Y hasta el momento no se ha entregado, pues, donde piden ellos, como parte del diálogo que tuvieron hace un año, entregaron esas peticiones al alcalde, y aquí trae la firma de recibido, y me dicen los del colectivo que hasta el momento no les han entregado ningún papel que haga avalar que realmente se cuenta con autorización. Sí. Pues empezamos por el tema del humedal. Como yo comenté hace un momento, cuando nosotros llegamos hicimos un estudio de caracterización y fue uno de los temas para ver efectivamente qué es lo que había en la zona, porque pues de acuerdo a la época es una zona completamente seca, o puede ser que por la marea en ciertas épocas del año se inunde, ¿no? Entonces, para definir el tema, si es un humedal o si es una zona federal, hay normas, ¿no? Hay normas, o sea, tiene que estar inundado por lo menos 180 días al año, o sea, hay una normativa, ¿no? Entonces, que eso pues es lo primero que la autoridad lo va a verificar, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, nosotros verificamos y la autoridad también verificó si era una zona federal. Luego, el tema del sitio, ¿no? Porque pues sí escuché en la anterior semana que decían de que era muy rico en larva.
Sin embargo, nosotros hicimos un estudio con la doctora Diana Escobedo, Sí. ¿no? Que fue en realidad la que hizo el plan de manejo ambiental de este proyecto. Ella dirigió el plan de manejo ambiental con pues muchos académicos del CIDIR y académicos del CICIMAR, todos del Politécnico Nacional. Okay. ¿No? Entonces hicimos un estudio, por ejemplo, bentónico para ver qué es lo que había en realidad en el sitio y también para identificar por qué no crecía manglar en esa zona, ¿no? Porque es raro. O sea, sí, si pones, digamos, una foto, por ejemplo, del 2012, ves una zona donde no crece nada, ¿no? Y sí. ahora, definitivamente, pues, Google no deja mentir, ¿no? O sea, Sí. puedes verificar, creo que desde hace muchos años, ¿no? Entonces, Sí. puedes verificar dónde había mangle y dónde hay mangle, ¿no? O sea, puedes verificarlo todo el tiempo. Nosotros tenemos fotos desde el 1970, más o menos, que nos han hecho llegar, pues, ya historiadores y gente de Topolobampo, ¿no? Sí. Entonces, hemos visto un poquito el desarrollo que ha habido en la zona por pues, los impactos que se han dado por la construcción de los almacenes de Pemex, Sí. por la termoeléctrica sí. y también por la construcción de la vía férrea. Okay. Porque ha sido, digamos, una importante construcción debido a que realmente pues cortó, ¿no? El flujo realmente Sí. de ambos lados, ¿no? Sí. Porque si nos vamos a Topo, vemos que de un lado está la bahía de Huira y del otro lado ya la de Topolobampo, ¿no? Entonces tenemos ahí flujos. Entonces es un tema interesante porque nosotros tenemos los estudios hechos por la doctora Escobedo que nos indican que es una zona en realidad muy pobre de larva, ¿no? Okay. Muy pobre de larva. Okay. Y entonces por eso es que de alguna manera el impacto es mínimo, ¿no? Okay. Porque nunca podemos hablar de un impacto cero, ¿no? Okay. Porque hasta que nosotros caminemos por ahí pues vamos a impactar, ¿no? Entonces el impacto es mínimo. Es por eso que empezamos a trabajar y pedimos el permiso ambiental. Luego el tema, por ejemplo, del manglar, que pues está protegido, entonces con la autoridad se definió dejar canales, ¿no? Dejar canales que pues los invito a visitarlos. Cuando guste, ahí las puertas están abiertas para verificar, digamos, o sea, cómo la autoridad... cámaras? Claro. Eso. Todo el equipo invitado. Perfecto, gracias. Para verificar definitivamente cómo con la autoridad se definieron canales para que la marea ingrese y pueda ese manglar de bordos, o sea, porque no era un manglar natural, sí. Sobre todo el que está, digamos, al lado de la plataforma. El manglar le gustan los bordos y si vemos ahora que nosotros también tenemos bordos, van a ver si nos visitan que de repente nos estamos llenando de manglar, ¿no? Porque en todos esos bordos está creciendo muy bien. Okay. Y luego pues la autoridad te pide que de alguna manera pues lo tienes que proteger, o sea que tienes que tener un programa y nosotros cada plántula la tenemos anotada, dibujada y tenemos que protegerlas y tenemos cada 3 meses hacemos un estudio y verificamos, ¿no? Sí. Por otro lado, la normativa mexicana te dice, si estás muy cerca del manglar, entonces tienes que reforestar. ¿Ya? Si estás menos de 100 metros. Sí. Entonces, cuando ustedes vengan y nos visiten, van a ver que en ciertas zonas estamos a menos de 100 metros del manglar. Entonces, es por eso que tenemos que reforestar. Y ya tenemos un programa de reforestación muy exitoso desde hace varios años y estamos reforestando. Estamos reforestando en una zona que nosotros le llamamos el Jardín Botánico, que está prácticamente al norte de la plataforma. Okay. Ya es como un triángulo, sí. Donde ahí sí crece manglar, ¿no? Okay. Por el tema de la tierra, por el tema de las mareas, de alguna manera ahí sí crece manglar. Entonces ahí lo tenemos protegido toda esa zona. ¿Y el permiso ese ya lo tienen? Que no les han querido entregar a los del colectivo de hace un año para acá. No, el permiso del que usted se refería era el de la CONAM. Sí. Que al principio ellos dijeron no y luego nos mandaron otro con el plan de manejo ambiental y con todos los estudios de línea base. Ellos aceptaron el proyecto.
Sí. Y luego, por otro lado, es muy interesante también que la Sofemat delimitó los terrenos, ¿no? Delimitó los terrenos. Nosotros a un principio compramos pues muchas parcelas y luego hicimos una fusión de predios. Y luego preguntamos en realidad a la autoridad cómo va la delimitación de la zona federal, ¿ya? Para estar en realidad en regla. Sí. Y entonces es donde ellos hacen una delimitación y nosotros pedimos una concesión. Pedimos una concesión después de esta delimitación. O sea que tenemos una concesión, una parte del corredor de zona federal y otra parte de terrenos ganados al mar. Pero todo eso está en regla. No todo esto está en regla con la Sofemat y la Semarnat. Ok. Sí, déjame leer porque ya sabes, ¿no? Porque son varias preguntas, pues voy a aprovechar. Claro. Esa es la una, ¿no? Es el del indio oficial del ayuntamiento, que si ya se tiene totalmente ese, donde describe las colindancias con la bahía de Huiri y sus referencias geográficas en la zona federal marítima. Sí, ¿existe? sí lo tenemos. Okay. Porque eso es lo que pide la autoridad federal, ¿no? Sí. Para darte una concesión, ¿no? Okay. O sea, tiene que definir dónde está ubicada la zona federal. Ok. Espérame tantito. Que se justifique por qué el uso de suelo inicial se otorgó para almacén e industria pesada y sin trámite alguno y menos vocación alguna. Hoy se usa ese suelo para proyectos de planta de amoníaco y urea. Pues eso habría que preguntarle al alcalde del 2012, ¿no? Ok. Al señor Al señor Senén con su equipo, ¿no? Que era un equipo del PAN en su momento. Y pues el arquitecto Peña también fue parte de ese equipo, ¿no? Sí. Entonces, habría que preguntarle porque nosotros no podemos hablar de una licencia de uso de suelo que no es la nuestra. Aquí, digamos, el colectivo se está refiriendo a una licencia de uso de suelo, pues, que le dieron al anterior dueño, ¿no? Y esto fue, pues, antes del 2012. ¿Ustedes llegaron 2013 empezamos con los trámites. Ok. Bueno, ahorita, a ver, porque esta es otra duda, esa es legítima mía. Sí. Ustedes son los dueños ahorita. Correcto. La empresa. ¿No hay ningún político metido? No. Cero. Bueno, nada. Cero. Ni de aquí ni de nada. No. Okay. De ninguna. ¿Es la de empresa? Ninguna clase. ¿Manda? Okay. De ninguna clase. Una empresa privada que viene a establecer su planta. Así es. Ok. O sea, es 100% de Broman, ¿no? El grupo Broman, que es una empresa suizo-alemana. Ok. El doctor Páez, que me gustó mucho su exposición, tocó varios puntos muy interesantes que lo comentamos la otra vez, y habla muy claramente sobre los riesgos de la contaminación, de la hipersalinidad, de las lluvias ácidas, de la acidificación, del CO2, ¿no? En el medio ambiente, de la toneladas de camarón que considera él que se afectarían a consecuencia que por supuesto afectaría pues a la gente que vive en toda esa área y que viven de eso, ¿no? Correcto. ¿Qué opinan? Sí, o sea, es un tema que nosotros lo venimos pues preparando y escuchando desde el 2015. Sí. Porque hubo un grupo interdisciplinario de académicos, ¿no? Que organizó el Colegio de Sinaloa. Sí. En su momento ahí estaba el doctor Páez. Y había muchos expertos, ¿no? Que agarraron y dijeron, bueno, nosotros vamos a leer el manifiesto de impacto ambiental y queremos ver si definitivamente está bien hecho, ¿no? En resumen. Entonces ellos dieron después una conferencia de prensa, dijeron de que el manifiesto de impacto ambiental estaba bien hecho y nos dieron recomendaciones, ¿no? Y todas esas recomendaciones en realidad las hemos tomado en cuenta y van a ser trabajadas en la ingeniería de detalle. Pero vámonos un poquito a las preguntas y a lo que habló el doctor Páez, ¿no? O sea, él dijo que en realidad el proyecto era 100% mitigable, ¿no? Que pues claro que va a haber impacto, pero puedes trabajar en ellos, ¿no? Habló, por ejemplo, de compensar el tema del manglar, ¿no? Y ya lo estamos haciendo. Y tenemos un proyecto nosotros de
de reforestación, pero una reforestación natural. Lo comento aquí porque creo que es muy importante. Cuando se hizo la carretera Almaviri, pues nosotros vamos a Almaviri y vemos que hay una zona donde hay un tubo, ¿no? Y vemos del lado izquierdo mucho manglar, del lado derecho nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se cortaron los flujos, se cortaron los flujos de marea. Se pone la gente a pescar, ¿no? Correcto, correcto. Entonces se cortaron los flujos y entonces tenemos un proyecto para, de alguna manera, devolver los flujos naturales y que ese manglar empiece otra vez a crecer de manera natural. No va a ser tan sencillo porque hace ya muchos años tenemos que hacer estudios de sedimentos para ver qué es lo que hay en el suelo. Tenemos que ver también qué es lo que hay en las montañas, ¿ya? Porque pues seguramente que ya han crecido otras plantas. Y tenemos que hacer después un estudio de ingeniería para definir cuánta agua es la que se va a necesitar para que haya un flujo suficiente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el tema del manglar. En el tema de la compensación y de que nosotros la tenemos como ganancias netas, tenemos un programa, pues, yo creo que el más importante de nuestro proyecto, que es el de la remediación de la Bahía de Huira. Porque hablamos de que la Bahía de Huira está contaminada, pero lamentablemente nadie acciona, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado, hemos escuchado un poquito a la autoridad, porque la autoridad también se ha preocupado. La CONAM ha hecho durante los últimos 3 o 4 años seminarios en el tecnológico donde invitó a toda la gente que de alguna manera tiene que ver con la zona o gente interesada para platicar acerca de cómo mejorar la calidad del agua de la bahía. Porque vemos, ustedes lo hablaron la semana pasada, tenemos los drenes agrícolas en el norte de la bahía y tenemos el dren que llega de la ciudad de Los Mochis, ¿no? Entonces, es ahí de que en esos seminarios en realidad se han definido muchos temas, pero ahí no los hemos visto a los ecologistas, ¿eh? Ninguno, ni siquiera las cooperativas pesqueras, ni las cooperativas turísticas. La única que ha asistido es Diana Escobedo, ¿no? Diana Escobedo sí ha asistido, y las autoridades y algunos ejidatarios. Ahí yo empecé a contactar a algunos ejidatarios que realmente pues tienen la preocupación de cómo mejorar la calidad del agua de la bahía, porque de alguna manera pues todos vivimos de ella, ¿no? O sea, comunidades pesqueras, comunidades indígenas, la industria, porque pues está CFE, está Pemex, todos los que estamos alrededor, ¿no? Entonces ahí se ve que hay esa necesidad de mejorar la calidad del agua o remediar en realidad. ¿Por qué? Hay temas ahí también que escuché hace una semana de los flujos, ¿no? De las mareas. Nosotros tenemos estudios actuales, ¿no? Donde nos indican que hay un movimiento de mareas que llega hasta la isla de Los Patos, ¿ya? Muy activo. Y si ustedes ven, pues si van con el yate o van a ver que en realidad a la profundidad hay un canal natural que entra en dirección a la isla de Los Patos. Hay profundidad. Entonces quiere decir que hay flujo de marea. Entonces, sin embargo, de la isla de Los Patos hacia el norte es muy poco el intercambio de agua. ¿Y qué pasa? Es justo donde llegan los drenes, ¿no? Donde llega el dren. Sí, lo que mencionaban de la poca. Exacto. Entonces, pero digamos, de la isla de Los Patos hacia abajo hay en realidad un intercambio de agua muy bueno. Y es donde nosotros estamos, en esa zona. Entonces, y nosotros tenemos los estudios actuales porque muchas veces se habla de estudios, pero cuando uno los pide no los tienen, ¿no? Lo hemos visto mucho también con el tema de las aves, pero eso es otro tema. Entonces, el tema de la remediación lo hemos tomado muy en serio y tenemos un equipo que va a trabajar, que es del Instituto de Ecología de la UNAM de Ciudad de México,
pues que está la doctora Valeria Sousa, que es una doctora brillante, ¿no? Brillante en temas de colonias bacteriales. Ella quiere a través de bacterias, y lo quiere hacer en realidad con colegios, con institutos, con alumnos de Los Mochis y también de Topolobampo. Entonces va a ser un poco un trabajo pues en conjunto, ¿no? Con las asociaciones educativas, y en conjunto con la UNAM de Mazatlán, que tienen ellos también muchos estudios, y queremos un poco como, digamos que centralizar todos los estudios, porque tenemos estudios que nos pide la normativa internacional, estudios que nos pide la normativa mexicana. Entonces queremos de alguna manera coordinar. Y tuvimos ahora hace poco un seminario donde vinieron 13 académicos muy renombrados de la zona, donde decían, increíble que has podido juntarlos, ¿no? Porque sí es complicado, ¿no? Es complicado porque trabajan, pues, muchos aquí en Ciudad de México, en México, pero otros también en el extranjero. ¿Aquí en Mochis? Sí, fue en el sitio, fue en la planta, y luego, en realidad, todos fueron 2 días, un sitio de reuniones y exposiciones, y otro día para verificar las áreas. Porque ellos, en realidad, lo que quieren es coordinarse para de alguna manera pues obtener la mayor cantidad de información y tratar de mejorar, o sea, con esos datos tratar de mejorar y la calidad del agua, por ejemplo, pero también en otros temas. Porque nosotros tenemos estudios también, por ejemplo, de sedimentos, verificando qué es lo que hay en el sedimento. Ahí doy un ejemplo. La normativa de mexicana te pide un estudio de sedimentos normal. El Banco Alemán nos hizo hacer un estudio de sedimentos en 3 niveles, ¿no? O sea, en distintas profundidades, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos exactos, y tenemos también ahí, por ejemplo, con los sedimentos, tenemos algunos comparativos con la Secretaría de Marina, porque la Secretaría de Marina también hace algunos estudios. Entonces vamos trabajando para tener ganancias netas de biodiversidad, lo que pidió el doctor Páez. El doctor Páez. Y luego un tema muy importante es el tema, por ejemplo, de la larva. Sí. Porque es un tema que... Lo menciona el doctor Páez. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque él dice, es que ya la normativa mexicana ya te da pautas o te pide en realidad para las plantas acuícolas que tengan un sistema de exclusión de larva o de fauna acuática. Entonces, ese sistema es el que nosotros vamos a implementar ya para la planta. No ese mismo, sino que lo vamos a industrializar, ¿no? Le vamos a dar prácticamente, pues, pues no somos una planta acuícola, ¿no? Somos una planta industrial. Entonces, con los académicos de la UNAM hemos preparado todo un programa para construir cefas para la planta, ¿no? Entonces así hemos ido trabajando con pues las recomendaciones que nos han dado, ¿no? Con las recomendaciones. El tema, por ejemplo, de los estudios hidrodinámicos, ¿no? Donde él también dice, o sea, en realidad tienes que verificar cómo son las corrientes, hacer modelos para ver cómo está la temperatura, cómo está la salinidad. Y en este tema nosotros ahí utilizamos la infraestructura de CFE. Si estamos ahí en la zona, vemos que hay un canal de entrada o de llamada donde el CFE toma el agua, y luego tenemos otro de salida que está prácticamente al sur de nuestra plataforma. Entonces vamos a utilizar esos canales para que en realidad pues los impactos que vamos a tener sean en esos canales, en la infraestructura que ya existe, ¿no? Y tenemos todos los modelos donde pues para todas las épocas, ¿no? Para marea alta, marea baja, para época de lluvias o no, o sea, todos los modelos lo tenemos donde se especifican cómo se desarrolla o cómo va la temperatura o la salinidad dentro del canal y luego en la bahía. Entonces sí nos hemos ocupado de todos los temas. ¿Es impacto sobre la pesca de camarón? Sí, es muy importante porque lamentablemente el arquitecto Peña parece que no escuchó
la entrevista con el doctor Páez, ¿no? El doctor Páez habló de un impacto del 7%, ¿no? Porque creo que fue ese el tema que quiso él también nombrarlo, porque el colectivo aquí no habla del 60%, ¿no? Del 60%, y fue uno de los temas que sí a nosotros nos llamó la atención, porque en realidad con ese 60% fue que ellos se dirigieron a Lázaro Cárdenas y a Topolobampo, ¿no? Donde dijeron, oye, el 60% de la pesca va a disminuir. Sí. Y en la entrevista el doctor Páez habló de un 7%, okay. Pero en realidad un 7% cuando no tienes las medidas, ¿no? Entonces, si tienes las medidas, entonces puedes bajar, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, con el tema de las cefas, ¿no? Sí, ok. Hay mucha gente que piensa que como ha habido, aquí estamos abiertos. Claro. Que han repartido dinero para jalar gente que estaba en contra para ustedes. Sí, es un tema también interesante que escuché hace una semana. Por ejemplo, con el tema de los ejidatarios, de la comunidad pesquera y de las comunidades indígenas. Sí. ¿No? Pues nosotros somos muy respetuosos, sobre todo con las comunidades indígenas, porque hemos visto que en realidad ellos siempre están un poquito a la defensiva. Sí. Hemos sido muy respetuosos y en ese sentido creo que tenemos una muy buena comunicación con ellos. Entonces, a raíz de las reuniones que tuvo el colectivo Aquino, sobre todo en Lázaro Cárdenas, fue donde iniciaron los amparos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues si yo también soy pescador y vivo de la pesca y me dicen que el 60% de la pesca va a disminuir, pues claro que me voy a molestar y voy a tener miedo, ¿no? O por ejemplo, decían también que la planta iba a explotar, ¿no? Sí. Entonces era un tema también pues de pánico, sí. ¿no? Entonces nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Invitamos a la comunidad a que visite Trinidad, que es donde nosotros tenemos 14 plantas, para que vean definitivamente de qué se trata, ¿no? Una planta de amoníaco o de qué se trata en realidad, pues, o cómo trabaja nuestra empresa, ¿no? Cómo trabaja nuestra empresa. Entonces, fue una delegación de casi 20 personas, ¿no? O sea, indígenas, pescadores, okay. Ejidatarios, y fueron a verificar. Por ejemplo, un ejidatario decía, yo no le entiendo a esto, pero yo quiero verificar si definitivamente hay casas detrás de una planta, porque me han dicho que tiene que estar a 20 kilómetros, lo que también escuché hace una semana atrás, ¿no? 40 y tantos kilómetros. Entonces, él decía, pues yo quiero verificar, ¿no? Si hay casas, ¿qué es lo que hay? O otro decía, pues los pescadores, ¿no? Yo quiero verificar, hablar con los pescadores, qué es lo que hay en la zona. Entonces, es así que toda esta delegación preguntó, se cercioró de realmente qué es, o sea, qué significa una industria de estas. Y en realidad nosotros tenemos en ese sitio 14 plantas y no somos los únicos. ¿No? No somos los únicos, o sea que hay muchas otras plantas. De otras empresas. Sí, y hay una similitud increíble. ¿Por qué? Porque antes también era una zona que vivía mucho de la pesca y de la caña de azúcar. Sí. Entonces, cuando entras tú a esta zona industrial, ves un ingenio todo abandonado, ¿no? Entonces, como nosotros comprenderemos. Así es, así es. Entonces, perfecto. En realidad, lo que pasa es que ahora, con la industrialización, realmente la pesca ya no es un tema tan importante para la población como lo es ahora, por ejemplo, en Topolobampo, ¿no? Sí. Porque ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando y pues ahora, claro, la mayoría trabaja en la industria, recibe en realidad una buena remuneración y es ahí donde se ve el cambio, ¿no? Ok. Ha habido mucha guerra sucia. Yo casi no escucho el radio, pero me han mandado muchos audios de voz y una página en Facebook donde hablan una guerra muy sucia de borrachos, drogadictos, de quién financia. O sea, usted no tiene nada que ver con eso.
En contra del colectivo, ¿no? Claro. Que los tratan, lo que me han mandado, o sea, de lo más chafa. No puedo llamarlo, o sea, ese tipo de anuncios, si fueran de allá para acá, dirá lo mismo. Y si son de acá para allá, dirá lo mismo. Sí, definitivamente. De lo más corriente, de lo más chafa, ataques personales, que no digo, escuchas 10 segundos y lo apagas porque es algo que da rechazo, ¿no? Nomás de escuchar. Sí, y definitivamente nosotros rechazamos todo ello porque vuelvo un poco al tema de que somos un proyecto financiado, ¿no? Sí. Financiado donde tenemos, o sea, el banco alemán, el gobierno alemán, nos están prácticamente vigilando todo el tiempo. Tenemos que ser correctos, ¿no? No podemos trabajar de manera incorrecta, ¿no? No se puede, porque entonces perdemos el financiamiento y hasta luego, ¿no? O sea, tenemos que trabajar correctamente. Es un tema para nosotros muy importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Y voy a déjame nomás ponerte. Pues yo creo que tocamos aparte de los puntos. Voy a leer. Víctor me había dado previamente, bueno, me mandó por correo unos puntos que voy a tocar. Perfecto. Sobre los planes o lo que ellos piensan en cuanto a la región, de los beneficios que traería y que yo creo que es importante escucharlos, o sea, así como hemos escuchado los contras, escuchar los pros y que cada quien tome su postura, ¿verdad? En cuanto a si llegara realmente a haber alguna consulta o no. Uh-huh. ¿Ahorita ustedes están trabajando o están detenidos todavía legalmente? No, legalmente estamos detenidos. Ok. ¿Y qué es lo que les falta para...? Pues teníamos varios amparos, sí. ¿No? Varios amparos, y ahora actualmente quedan 2. ¿No? 2 con suspensiones definitivas. Sí. Entonces que pues esperamos que en la siguiente semana se resuelvan. Ok. Lo que nos dice aquí Víctor en su por qué es importante desde el punto de vista de ellos que GPO haga su planta en el sitio en donde estamos. Entonces dice que GPO desarrolla en Sinaloa el proyecto más importante de petroquímica en México. Producirá 2.200 toneladas por día de amoníaco anhidro en Topolobampo, insumo base para los fertilizantes que todos sabemos, ¿no? El abasto de amoníaco en México es estratégico para producir los alimentos, lo sabemos, y para la autosuficiencia alimentaria. El proyecto cuenta con la autorización ambiental desde abril de 2014 y ratificada en octubre de 2018, porque en un sitio Ramsar sí se permite el desarrollo de este tipo de proyectos. No representa un peligro para las personas y el medio ambiente. Esta inversión alcanzará en 10 años más de $5,000 millones, y se producirá amoníaco, urea y metanol, por lo que el proyecto será un catalizador para la generación de más de 12,000 empleos directos e indirectos en el norte de Sinaloa, además de aportar grandes ahorros y beneficios al gobierno federal, ya que abatirá las importaciones de fertilizante. La construcción del complejo requerirá más de 2.500 empleos altamente especializados en tareas como electricidad, soldadura, herrería, metalúrgica, y esos puestos serán ocupados con talento local, formado por la empresa en el centro de capacitación construido ex profeso. Y los empleados que se contraten, nos dice la empresa, ganarán entre 15,000 y 25,000 pesos, respetando derechos laborales y seguridad social. Esta inversión es avalada por el Estado alemán a través del banco que nos ha dicho todo Víctor al respecto. Cada 6 meses será auditada por las principales consultorías a nivel mundial, como Golder Associates, RINA, ERM y otras que nos menciona. El proyecto es avalado también por el Instituto Mario Molina, que sabemos fue Premio Nobel de Química, y la doctora Valera Sousa, primera mexicana en ser reconocida y aceptada por la Academia Americana de Ciencias y Artes. Y finalmente porque GPO promueve en Topolobampo 14 proyectos de mejora medioambiental y social, dentro de los que destacan la remediación de la bahía de Ohuira, la reforestación de más de 200 hectáreas de mangle y el repoblamiento de larva de camarón, así como becas escolares, programas humanitarios por emergencia, etc. Es lo que propone, ¿no? o lo que argumenta GPO. Sí,
Creo que es un tema muy, muy interesante, el tema, por ejemplo, del empleo local, ¿no? Porque sí, como que la semana pasada escuché de que no le daban valor en realidad a la gente de Topolobampo, ¿no? Que decían de que no íbamos a contratar, pero si vamos ahora, nosotros tenemos en realidad un estudio social muy detallado, ¿no? De Topolobampo y de los profesionales que ya existen en Topolobampo, y ya hay en realidad muchísimos profesionales. Y por otro lado, o sea, vamos a también a ocuparnos de capacitar, ¿no? Ya tenemos un centro de capacitación. Cuando nos visiten, perfecto. Ahí se los muestro. Entonces, porque es muy importante. A Trinidad y Tobago nos van a llevar también, ¿no? También. Sí, porque sí nosotros creemos que vamos a lograr que la gente de Topolobampo se pueda capacitar. Porque yo también he hablado mucho con gente de aquí de Mochis y como que no cree, ¿no? Sí. Pero le digo, no, en realidad hay muchos jóvenes ya profesionales, y en realidad la capacitación pues lo puedes lograr. Nosotros tenemos mucha experiencia. Sí, cuando vayan a Trinidad y Tobago van a verificar que no hay alemanes. No hay alemanes, ¿eh? O sea, toda la gente es de ahí. Okay. Y uno de los temas muy importantes es que cuando estemos en la fase de construcción, el último año viene gente de Trinidad y Tobago a verificar la seguridad, ¿no? Okay. En el tema de construcción, porque ellos tienen 30 años de experiencia. Entonces vienen a verificar y ellos mismos son los que van a capacitar, ¿no? A la gente de Topolobampo. Entonces están todo un año revisando la planta y capacitando a la gente que va a trabajar, a los operadores, ¿no? De la planta. Okay. ¿Se han acercado al colectivo ustedes? A tratar de mediar o de argumentar. Los hemos invitado, por ejemplo, a Trinidad y Tobago, ¿no? Sí. Cuando fuimos con la comunidad. Luego, cuando hubo una segunda visita que lo organizó Gobierno del Estado. Sí. Gobierno del Estado y el CODECIN. Era en realidad otra perspectiva, ¿no? Más una perspectiva económica. También los invitaron a que asistan, y ellos nunca han querido asistir, ¿no? Ahora han habido también muchas invitaciones para que se haga como un foro para ver definitivamente cuáles son los temas específicos que ellos consideran todavía abiertos, ¿no? Para ver de una manera detallada y con los estudios en mano, ¿no? De qué se trata o qué es lo que ellos todavía, dónde tienen dudas. Okay. ¿No? Pero nunca han aceptado, ¿no? Nunca han aceptado. O sea, es un poco complicado, ¿no? Porque ellos están pues con muchos argumentos donde no hay un sustento directo, ¿no? O sea, nosotros tenemos, mi colega Arturo Moya dice, somos estudios ambientales de Occidente, ya no gas y petroquímica de Occidente, ¿no? Porque tenemos, o sea, en realidad todos los estudios, ¿no? Tenemos... Por ejemplo, en el tema de aves, eso es muy importante, que estamos terminando ahora con un estudio de aves con 3 especialistas donde sabemos exactamente qué es lo que hay, ¿no? Porque la semana pasada también escuché ahí algo, ¿no? De las aves. Sí, entonces, de hecho me regalaron un libro que agradecí hoy sobre las aves de Topolobampo, que hizo un alemán, me parece que es precisamente, me lo regaló el Benny Valderrama, y muy bonito el libro, y esta persona vive en las Malvinas, en Argentina. Bueno, son inglesas, pero pues por allá. Y vino a Topolobampo y tomó, y es un tesoro también eso. Claro. Entonces es así que nosotros estamos siempre viendo qué es lo que hay y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que es para reducir el impacto al mínimo, ¿no? Al mínimo, porque tenemos los estudios, hemos verificado, y entonces podemos de alguna manera pues reducir el impacto, ¿no? Okay. Muy bien. Yo creo que pues queda muy claro todo la postura. Queda la palabra. Los mexicanos le damos mucho valor a la palabra. Pues queda la palabra de que se habló con verdad. ¿Sí? Y pues nada más, no sé si quieras, Víctor, agregar algo más. Tú dime.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad y nosotros estamos en realidad a la orden no solamente para ustedes el equipo, sino para toda la sociedad, ¿no? Okay. Para toda la sociedad nosotros estamos siempre abiertos. Sí. Abiertos. Si hay alguna duda en algún permiso, en algún estudio, en algún tema, estamos siempre abiertos. Si me dicen que nos hagas una copia de los papeles, que me los pidan, ¿me los mandas? Claro, Te los pido, claro, ándale, pues, claro. para dárselo yo sin ningún ellos. problema, Okay. sin ningún problema, porque en realidad todos los permisos Sí. son estatales, Okay. son municipales, son federales y si tú los pides, la autoridad en realidad te los tiene que dar. Bueno, no se los han dado. Bueno, Y aquí ahí, está, ahí ya no es... recibido el 10 de junio del año pasado. Yo creo que ellos se refieren un poco al tema que ha salido mucho en la prensa, que el alcalde, creo que hace como un año o medio año, no recuerdo bien, dijo de que nos iba a renovar las licencias de construcción si cumplíamos, ¿no?, con 15 o 16 puntos, Sí. ¿no?, de permisos federales, estatales. Entonces, yo creo que se refieren quizás a ese documento, ¿no?, donde ellos piden seguramente a la autoridad si ya se ha cumplido con esos... Lo leo rápidamente. No se vayan todavía, está bueno, no se vayan a dormir. Espérame tantito, para que... Ahí te van. Los voy a leer, son cortitos. Sí. Esta es la carta hacia el alcalde, ¿no? Okay. Por lo tanto, le pedimos atentamente que nos muestre dónde Sofemat, que lo leí ahorita, Semarnat, valida la ubicación del proyecto que no invade propiedad de la nación. Que nos muestre el del indio oficial del ayuntamiento que usted hoy preside, donde describa las colindancias con la Bahía de Huira y sus referencias geográficas en la zona federal marítima. Que nos muestre las fotos del predio El Estero que debió presentar GPO para solicitar licencia de uso de suelo al ayuntamiento que usted hoy preside. Que justifique por qué el uso de suelo inicial, y eso ya lo habíamos leído, y ya lo contestaste. Que muestre dónde el DRO firmante de ese proyecto observó los incumplimientos y resolutivos de la mía, acuerdos asentados, seguimiento y solvencia de los mismos, ya que los incumplimientos también expuestos a ustedes en la reunión del 12 de julio pasado siguen vigentes y violentando el área. Los DRO son reguladores de leyes y reglamentos externos del ayuntamiento, pero con responsiva legal. Y por último, que muestre la obtención de derechos de la empresa GPO para poder construir la carretera de acceso a su planta fuera de su polígono. O sea, algunos temas son permisos, ¿no? Sí. Otros son como pues temas del expediente, ¿no? O sea, los temas del expediente pues no ahí sí que no tenemos acceso, ¿no? Sí. O sea que, pero por ejemplo pues la carretera de acceso, ¿no? Ese es un permiso estatal, ¿no? Porque es todavía pues la carretera vieja a Topolobampo fue estatal, ¿no? Y sigue siendo estatal. Entonces es un permiso estatal. Donde desvía hacia la termoeléctrica. Es correcto. Okay. Es correcto. Entonces tenemos los permisos estatales para la carretera y ese permiso lo tenemos y fue un tema que la Semarnat nos dijo, no, yo no te puedo dar el permiso de la carretera porque ese es un tema estatal, ¿no? Entonces te vas al estado y también presentas muy similar al manifiesto de impacto ambiental, también un manifiesto de impacto ambiental estatal para que te den el permiso de la carretera. Okay. Entonces, pues ahí estamos a la orden. Muy bien, Víctor. Pues te agradezco mucho, te agradezco que nos hayan tomado en cuenta para dar esta ponencia, pues, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, que yo creo honestamente que nos va a servir mucho porque uno escucha por todos lados, pues, y a veces no sabe uno ni dónde, o siempre anda, hemos como mexicanos, lo tengo que decir, hemos sido engañados muchas veces por las autoridades. Tienes 3 años viviendo aquí, ya sabes cómo se maneja el asunto, nos han jugado en el dedo, en la boca muchas veces, y pues yo creo que un gran porcentaje de la población está bien escamada. Entonces, en cuanto a las acciones gubernamentales, lo digo a nombre mío, y yo pienso que eso genera, es parte de la incertidumbre que se ha dado, y pienso que la mejor manera de despejar eso es hablando directo, cuestionando y diciendo el planteamiento de cada quien directamente, ¿verdad? Te lo agradezco mucho que vengan con nosotros, que somos, a medida vamos empezando,
pero que la gente ya se está suscribiendo. Qué bueno. Y le Qué están bueno, dando ya, like. ya está la línea. Exactamente. Ocupada. Llame ya. No, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Y a los del estudio, a los ingenieros, ya saben, y el equipazo, muchas gracias de nuevo.